Muy buenos días, tengan todos ustedes. El día de hoy daremos inicio con la tercera sesión de la materia de Derecho Procesal Penal de la licenciatura en Derecho. Abarcaremos los temas esenciales previo a entrar de lleno al proceso, de lo que es la jurisdicción, la competencia en materia penal. Asimismo, veremos cuáles son las bases legales, los fundamentos de estos conceptos en las diversas legislaciones que la contemplan. Entraremos después a lo que son los sujetos procesales y culminaremos con lo que es el proceso de incoación, tanto a la gente del Ministerio Público como dentro del juzgado penal. Pasando al primer punto, entonces veríamos que es la jurisdicción. La jurisdicción se entiende como la facultad de declarar el derecho. ¿Qué es esto? Es la atribución que tiene el juzgador para decidir sobre cuestiones legales, misma que está delimitada por la competencia, como en un momento más veremos. Entonces, así que entendemos por jurisdicción. ¿Cuál es la base etimológica de esta palabra? La palabra jurisdicción proviene del latín jurisditio, el cual se conforma de dos vocablos, el ya conocido jus, que es derecho, y el verbo dicere, que es la acción, según el cual literalmente entonces tenemos que la jurisdicción significa decir o indicar el derecho. Sobre esto podemos tomar en cuenta, tal como hubiera manifestado, de que la jurisdicción entonces es la facultad que tiene el juzgador de declarar el derecho en un determinado territorio con ciertas competencias. Como concepto tenemos que la jurisdicción es la potestad de administrar justicia, entendida la potestad como la autoridad que se manifiesta en la función jurisdiccional de juzgar, sentenciar y hacer ejecutar la sentencia en los procesos. Pero bien, entonces, ¿de qué manera se va a ejecutar la jurisdicción como una soberanía ejercida por el Estado? Esta se hace vía los órganos competentes, es decir, los jueces. La jurisdicción es una facultad estatal, pero está delegada a los juzgadores por la fundamentación de la misma legislación. Tiene esto como fin entonces resolver los conflictos de interés jurídico y hacer cumplir sus decisiones. Así, la potestad jurisdiccional consiste en juzgar y ejecutar lo juzgado, atribuyéndose exclusivamente al Poder Judicial el monopolio de los enjuiciamientos de todo conflicto que pueda darse en la sociedad. Facultad que es indelegable a otros órganos del Estado, como podrían ser el Ejecutivo precisamente o el Legislativo. Entonces, que la función esencial de la jurisdicción penal es aplicar el derecho material en base a la averiguación de la verdad de los hechos acreditados en el proceso penal. Entonces, ¿cuáles serían los elementos de la jurisdicción? La jurisdicción se integra fundamentalmente, conforme lo manifiesta la doctrina clásica, con los siguientes elementos. La notio. ¿Qué es la notio y la noticia? Es el derecho que tiene el juez a conocer de un litigio y luego de determinar si es competente. Es decir, la notio es una vez que recibe la notificación de que hay un asunto, el juez tiene que resolver si está dentro de sus facultades conforme a las divisiones o distribuciones de competencia al conocer de la misma o no. El siguiente tenemos que es la vocatio, que es el derecho del juez para obligar a las partes o sujetos procesales a comparecer al proceso, bajo una sanción de seguir el proceso en su rebeldía. Debe notarse que en materia penal, es un concepto de jurisdicción de manera general, doctrinal, pero en manera penal, recuerden que no tenemos lo que es de la rebeldía. Esa es una figura únicamente del derecho civil o otras ramas. Pero aquí no existe la rebeldía, necesario que sí tenga el conocimiento la parte que debe ser llamada. Luego tenemos la coertio, que es la potestad del juez de recurrir efectivamente para que se cumplan las medidas adoptadas en su despacho. Como ejemplo, eso tenemos la orden de aprehensión o la orden de comparecencia, que son aquellas donde el juez actúa coercitivamente acorde a las funciones que tiene para obligar a las personas a comparecer al proceso. Después tenemos que estar la más importante de todas, que es la judicium o judicium,
con la facultad que tiene el juez de emitir sentencia, pre-recepción y valoración de los medios probatorios, concluyendo el proceso con carácter definitivo. Bien, habla en cuanto a las funciones de cada juez, ¿no? Pero también recordemos que hay una cuestión de distribución en cuanto a niveles también. Y tenemos, por último, la ejecución o ejecución, que es la facultad que tiene el juez para recurrir, de hacer caso a la fuerza pública para hacer cumplir los fallos judiciales, de manera que sus resoluciones no quedan a nivel de los objetos procesales y la función judicial no sea inocua o sin resultado. Como ejemplo de eso tenemos efectivamente el auxilio de la fuerza pública tan utilizado por el juez para lograr llegar a sus elementos de las personas que requieran. Pero entonces, ¿cuántos tipos de jurisdicción existen? La jurisdicción es única y es ejercida a través del Poder Judicial, que está investido por mandato constitucional para administrar la justicia a través de sus órganos jurisdiccionales y que comúnmente constituye un cuerpo unitario y jerárquico. ¿Qué es lo que limita la jurisdicción? Únicamente la competencia. Así, la doctrina procesal penal señala que la jurisdicción se entiende como la potestad de resolver el conflicto entre el derecho de castigar del Estado y el derecho de libertad del imputado, de conformidad con la norma penal. En efecto, el Estado titular de jus punendi, y como tal organiza y estructura la maquinaria judicial a través de los órganos jerarquizados, a la par por el marco jurídico que van a permitir la aplicación de la sanción correspondiente a quien ha transgredido la norma penal. El fundamento esto lo tenemos en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que dice que los jueces federales conocerán de los delitos del orden federal, y que son delitos de orden federal los previstos en estas leyes federales, en el Código Penal Federal, los cometidos en el extranjero, en las embajadas, en la que la federación sea sujeto pasivo, los cometidos por un servidor público en ejercicio de sus funciones, los cometidos en contra de un servidor público, como motivo de funcionamiento de un servidor público aunque esté descentralizado, en contra del funcionamiento del servicio público, los que limitan alguna atribución, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no incurro más, pues no estar dando lectura porque son un poco repetitivos. Y por último, lo que es más importante para este punto es la fracción cuarta de dicho código, que viene aquí al final de la hoja, que nos señala lo que es una jurisdicción concurrente. Nos habla de los delitos del foro común respecto a los cuales el Ministerio Público hubiese ejercido la facultad de atracción. Asimismo, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco manifiesta que los tribunales del foro común del Estado de Jalisco ejercerán su jurisdicción para aplicar las leyes, asuntos penales, familiares, civiles. Aquí no me calla la jurisdicción por lo que es al Estado, no los jueces penales, que tienen la facultad, cualquiera de ellos, en todo el Estado. Y de igual manera lo señala en la fracción del artículo 73, en los términos de la Constitución Política, que los tribunales de justicia del Foro Común del Estado conocerán de los delitos que las leyes federales les otorgan jurisdicción. Aquí se repite de nueva cuenta lo que es la jurisdicción concurrente, que he manifestado previamente, en la cual pueden conocer delitos de índole federal, siempre y cuando de estos mismos sea competente la ley. Entonces, como ejemplo de esto tenemos lo que es el narcomenudeo, que puede conocer indistintamente el foro común aun cuando sea un delito de tipo federal. Y por último, no menciona el mismo artículo que los órganos jurisdiccionales en materia penal del Estado tomarán conocimiento de las consignaciones en materia de narcomenudeo, así como llevar un registro de las mismas y realizar las actualizaciones concernientes. Bien, una vez que tenemos que lo que es la jurisdicción, que es la facultad de dictar el derecho, ahora veremos qué es lo que le limita, que es la competencia. ¿Pero qué se entiende por la competencia? Nos dice que si la jurisdicción es el poder del juez, la competencia es la medida de que ese juez tendría para decidir y conocer sobre un litigio en especial. Dicho así, es la medida de la jurisdicción. Entonces, si la jurisdicción es la facultad del Estado para administrar justicia con motivo de propia esencia, bajo ese supuesto la competencia será la distribución del poder entre los diversos juzgadores. Este constituye el ámbito dentro del cual el juzgador desempeña la función
y atribuciones de la jurisdicción. Este otro ángulo, visto lo que es la competencia, como medida de jurisdicción, se define como el fragmento de aquella atribuida al juzgador, por lo que se considera como la potestad de jurisdicción para una parte del sector jurídico, aquel señala Couture, específicamente asignado al conocimiento de determinado organismo jurisdiccional. Así, para definir los criterios de división de la competencia, la doctrina ha clasificado los siguientes. El primer supuesto que tenemos es la competencia por cuantía, la cual hace referencia y tiene como directriz para el conocimiento del asunto que el monto en que se concreta el litigio. Competencia que es común en de materia civil, penal, administrativa y social. Aunque en materia penal no es tanto la división por cuantía, el único supuesto en el que podría ejercerse sería cuando algún juzgador federal ejerce su poder de atracción para conocer de algún asunto que sea muy mediático o que por el monto o la relevancia de la cuantía sea importante para que conozca la federación. Pero fuera de eso conoce el juzgador del foro común en cuestión de cuantía. Diferente pues a materia civil, ahí se puede haber una división en cuanto a la cuantía o mercantil. Como siguiente punto tenemos la competencia por cuestión de materia. Aquí sí es muy claro la división en cuestión de la competencia, porque si hablamos de materia civil, penal, laboral, administrativa, fiscal y el caso que nos ocupa penal. Esa está bien debidamente definida en cuanto a los juzgadores. Tenemos la competencia por cuestión de territorio. En el ámbito que nos ocupa, vamos a ir más adelante a los fundamentos. Ya manifesté uno anterior, que lo que es en el Ministerio Público Federal conocerá de los delitos a nivel federal dentro de la República, embajadas o embarcaciones inclusive, o cualquier otra derivación que delegue soberanía del Estado mexicano en un terreno del exterior. Y asimismo, entonces, en el Estado de Jalisco la competencia está delimitada para los juzgadores a únicamente lo que corresponde al Estado. Es decir, una vez que está el Estado de Jalisco, el juzgador ya no puede conocer sobre asuntos fuera de este. La ley señala cuáles son los supuestos, pues a menos que sean delitos que se inician aquí o se inician en otro lado, pero tengan repercusión aquí en el Estado. Entonces, se tiene pues que la distribución como geográfica y que se distribuye también, hay otra distribución ya interna aquí, que no nomás es en el Estado, o sea, aunque el juzgador tenga poder en todo el Estado, sin embargo tiene una división en cuanto a distritos judiciales. Anteriormente eran circuitos, ahora son distritos judiciales, en razón de cual los delitos que se cometan en ciertos municipios se van a conocer aquí mismo. Como siguiente punto tenemos la competencia por el grado. Esto implica la división en cuanto a jueces de primer orden, que serían los jueces penales y ya el tribunal de alzada, que son los magistrados de las salas, y que terminen inclusive ya con el Supremo Tribunal de Justicia. Otra división muy común es la competencia por prevención, que es cuando algún juzgador, aunque no sea competente, quizá porque son de territorio o de otro tipo, pero tenga que conocer de un asunto a manera de prevención para, quizás en este caso, asegurar que no se fugue una persona o evitar que siga cometiendo el delito. Es cuando se previene. Tenemos también la competencia por turno, que es aquella donde hay, cuando en un distrito hay 2 o más órganos judiciales, es decir, más de 2 jueces para arriba, y en la cual en esta competencia entonces se decide a cuál de ellos le va a ir tocando, esto con el fin de hacer que sea equitativo el trabajo, ¿no? Que se estudie de una manera equitativa. Digamos como ejemplo que si tenemos 4 jueces, llega un asunto, le toca al 1, sucesivamente al 2, 3, al 4 y el siguiente asunto se repite al 1. Y tenemos la competencia por atracción, que es aquella que ejerce, pues bueno, desde la Suprema Corte y también puede ejercer la Fiscalía General de la República, que es cuando son asuntos que como consideran que son de su competencia y tienen facultades extraordinarias para traerlo y resolverlo ellos. Asuntos muy mediáticos o quizás es lo que suelen caer en este tipo. En ese orden de ideas tenemos lo que es la competencia por conexidad,
la cual se da cuando dos o más litigios son tramitados en procedimientos diferentes, pero tiene alguna particularidad que es lo que los hace, o que tiene una unión o vínculo, bien porque proceda en este caso de la misma causa o de su desarrollo participar los mismos sujetos. Es lo que se da en este caso cuando se promueve una acumulación de un asunto, el cual pues puede ser, se hace así porque puede ser más beneficioso para alguno de los imputados, o bien cuando concurren varias personas en un mismo asunto, son detenidas de manera gradual y distinta en diversos momentos, a fin de evitar sentencias contradictorias. Por general los abogados proponen la acumulación de estos. Bien, así visto los distintos clasificaciones que se dan contra la competencia, podemos entrar a los fundamentos legales. Tenemos que el Código Penal para el Estado de Jalisco, en su artículo 8, no señala la aplicación territorial del código, es decir, delimita a que el Código Penal conocerá de los hechos delictivos cometidos en el Estado de Jalisco que sean de competencia de sus tribunales. Y aquí lo que he manifestado hace rato, que aplicará igual para delitos que se inicien, preparen o cometan fuera del Estado, cuando produzcan o se pretenda que tengan efectos en el territorio de Jalisco, así como los delitos continuados o permanentes iniciados fuera del Estado que sigan cometiendo en este. Tenemos el Código Penal Federal, que nos habla de una competencia en su artículo 10 territorial, que dice: este código se aplicará en toda la República para los delitos del orden federal y por los delitos que se inicien, preparen o cometan en el extranjero con la persona que tengan efectos en el territorio de la República, los delitos cometidos en consulados, tal como manifesté. Luego el artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco nos señala la competencia y organización de los juzgados de primera instancia. Dice que los juzgados de la entidad conocerán de los asuntos de materia penal, civil y familiar según determine el Pleno. Y en materia penal, los órganos jurisdiccionales, de conformidad con el puesto con el Código Nacional de Procedimientos Penales, conocerán de toda clase de delitos del foro común, aquellos cuya competencia sea concurrente, cual fuere la pena que les corresponde, ejercerán las facultades que les confiere la Constitución, la particular del Estado y las leyes reglamentarias, lo cual lo harán bajo los siguientes puntos, o en la siguiente división. Los juzgados de control, desde el inicio del procedimiento hasta dictar la autoapertura a juicio. Los de enjuiciamiento, todo lo que es la audiencia de debate o juicio oral, hasta el dictado de la sentencia. Los de enjuiciamiento se integrarán por 1 o 3 jueces según corresponda. Y por último tenemos los juzgados de ejecución de penas, que intervendrán para, en este caso, llevar a cabo la penalidad que se hubiera establecido. El Código Nacional de Procedimientos Penales, su artículo 10 nos señala que las disposiciones de este código, que son de orden público y observancia general, en toda la República serán por los delitos que sean competencia de los órganos jurisdiccionales federales y locales, no solo a través de competencia. En el marco de los principios de los tratados de la Constitución, en los que México sea parte. Nos habla posteriormente asimismo de lo que es una competencia jurisdiccional, que para los efectos del código es similar a la anterior transcrita, porque ya nos habla del tribunal. El primero, juez de control, competente desde la investigación hasta el dictado de apertura a juicio. El tribunal de enjuiciamiento, que dependerá de la audiencia de debate. Y el tribunal de alzada conocerá de los medios de impugnación y más asuntos previstos por el código. Bien, aquí delimitamos de momento lo que son las cuestiones de jurisdicción y la competencia, así como su fundamentación. Ahora pasemos a cuáles son las partes en el derecho procesal penal. Ya hemos estudiado algunas de estas partes, como son lo que es el agente del Ministerio Público y lo que es la policía. Pero vamos a verlo ahora en contexto contra el proceso. En este proceso ya tenemos que son partes auxiliares, procesales y auxiliares. Nos dice una primera división que los procesales son las personas que intervienen en el proceso judicial y desarrollan una actuación determinada, sea de carácter de juez o parte. Y las personas morales también pueden ser incoadas conforme al artículo 421 del Código Nacional, pero bajo dichas circunstancias, que veremos un poco más adelante. Morales Brand
No sostiene que el sistema de justicia penal se conforma de dos estructuras, normativa o legislativa y otra operativa. La normativa legislativa se integra por las leyes penales, que son las que establecen los sistemas y conductas antijurídicas, y la operativa por la actuación de las instituciones de justicia, esto es jueces, agentes del Ministerio Público y defensa. Y otra clasificación se establece con base a los criterios de distinción entre las partes materiales y las partes formales. ¿Cuáles son las partes materiales? Aquellas que intervinieron en el delito, ya sea activo o pasivamente, porque lo identifican como la víctima o el imputado o algunos testigos. Y la víctima, según Núñez Vargas, si ésta participa en el proceso como creyente o actor civil, será parte material y parte procesal. A veces que el imputado puede tener una actuación principal o en el caso de complicidad secundaria. El mismo Núñez Vázquez recuerda que eventualmente el imputado puede ser no parte procesal, por ejemplo cuando no ha sido identificado. Bien. Entonces, ¿cuáles serían las partes formales o procesales? Son aquellas que intervienen directamente en el proceso penal ejerciendo un rol específico. El Código Nacional de Procedimientos Penales entiende por sujeto procesal en su artículo 105 a la víctima o ofendido, al asesor jurídico, al imputado, al defensor, al agente del Ministerio Público, a la policía, al juzgador y a la autoridad de revisión de medidas cautelares. Y agregan de igual manera lo que puede ser también el coadyuvante. Veremos un poco más adelante qué es dicha figura. También hay partes auxiliares del proceso, que serán cosas como los peritos y el citado asesor jurídico. Su participación no siempre es obligatoria, puede ser, por así decirlo, dependiendo del tipo de delito, lo que se investiga o lo que se quiera demostrar. El asesor jurídico es una figura que nace para defender los intereses de la víctima, y la cual entonces obliga a que, con independencia de que el Ministerio Público sea representante social, tenga una representación ya cierta dentro del proceso, alguien que los auxilie jurídicamente hablando, por lo que obligatoriamente debe de ser un abogado. Tiene como fin el orientar o intervenir legalmente el procedimiento en representación de la víctima o ofendido. Tenemos posteriormente lo que es la víctima, que es el sujeto pasivo que resiente la acción delictiva directamente en su persona. Y el ofendido es definido como la persona física o moral titular del bien jurídico lesionado. Como ejemplo tenemos que en los casos de homicidio, la víctima es la persona, el difunto, la persona que le privan de la existencia. Y los ofendidos en consecuencia pueden ser la esposa, los hijos, los padres, dependiendo pues del grado o de estado civil que guarde la persona. Hay delitos en los cuales el ofendido es la sociedad, como aquellos delitos cometidos contra representantes de la autoridad. Y otro ejemplo también muy claro se puede encontrar víctima y ofendido para entender la diferencia entre ambos, que la víctima puede ser, en este caso cuando roban un vehículo, la persona que trae el vehículo al momento del robo. El ofendido puede ser el dueño del vehículo. Y hay ocasiones en que pueden concurrir ambas circunstancias en una misma persona, que el ofendido sea el dueño del vehículo que iba manejando, que la víctima y es a quien se lo robaron. Los derechos de la víctima, grosso modo, tenemos en el Código Nacional de Procedimientos Penales es ser informado de sus derechos, comunicarse inmediatamente con un familiar, ser informado del desarrollo del procedimiento, contar con asesor jurídico gratuito, ser notificado de todas las resoluciones que pongan fin al procedimiento, imponer las misiones del Ministerio Público en el desarrollo de la investigación, participar en mecanismos alternos de solución de controversias, solicitar medidas cautelares de protección y prudencia precautorias, tiene derecho a la reparación del daño y a fungir como acusador o coadyuvante. Esta figura última, que es la que nos puede causar un poco de duda, se establecen aquellos supuestos en los cuales, una vez que ya se incoó el proceso judicialmente y está llegando a la etapa intermedia, entonces la víctima o ofendido ya puede, en este caso, coadyuvar con el Ministerio Público para la continuación del proceso, en el cual tendrá voz y voto directamente en las audiencias y siempre representado y acompañado de algún asesor jurídico. Esa es la función del coadyuvante. También puede ofertar, en este caso, pruebas, algunas que hubiera llegado. Esta notificación la hace el juzgador una vez que el Ministerio Público presenta la acusación, en el cual informa a la víctima o ofendido, si es su deseo,
realizarse y erigirse como coadyuvante. Como siguiente punto tenemos que la víctima puede ser parte activa en el proceso, ya que la reforma constitucional rompió el monopolio de la elección penal. La participación, como dije, puede darse como un coadyuvante con la acusación penal o impugnando las actuaciones del Ministerio Público. Lo que antes se permitía únicamente a través de la figura del amparo, ahora procesalmente ya se permite. Este tiene su fundamento en el artículo 338 del Código Nacional de Procedimientos, el cual plantea la posibilidad de que la derecha y la víctima de constitución concluyente del Ministerio Público establece que les deben aplicar las formalidades previstas en la acusación. Entonces la víctima tiene derecho para impugnar actuaciones, tiene derecho según la reforma también a impugnar las omisiones, así como la reserva o el ejercicio de la acción penal que pudiera ejercer en este caso el Ministerio Público. Asimismo, establece el artículo 459, una vez que termine el proceso, aunque la víctima no se haya constituido como coadyuvante, podrá impugnar las siguientes resoluciones: las que vencen reparación del daño, las que pongan fin al proceso y las que producen la audiencia de juicio en caso de haber participado en ella. Pues tenemos la figura del imputado, que según el Código Nacional de Procedimientos se entiende como la persona señalada por el agente del Ministerio Público como posible imputado de participar de un delito. Entra aquí una pequeña definición a que es imputado, se reconoce como imputado una vez que ya se ha realizado la imputación. Veremos más adelante qué es esto. Acusado cuando ya se presentó formalmente la acusación y sentenciado o absuelto cuando se haya ya resuelto la audiencia de debate. También, como me decía al principio, el imputado puede ser una persona jurídica cuando alguna persona física, a través del nombre de la persona jurídica, realice acciones y tenga como circunstancia que no observó un debido control dentro de la empresa, lo cual, como se señaló, también puede hacer que las personas jurídicas o morales puedan tener la calidad de imputados. Y el Ministerio Público ejerce acción penal en contra de esta y en contra de sus representantes, así como con independencia que lo haga contra la persona que cometió la acción. Sus derechos, pues bueno, establece la Constitución, el principio de presunción de inocencia, declarar o guardar silencio, ser informado de lo que se le imputa, que se le reciban testigos y pruebas, ser juzgado en audiencia pública, tener acceso a la investigación en todo momento, contar siempre con un defensor, sea particular o de oficio. Sobre este punto nos señala la defensa técnica adecuada en el artículo 20, apartado B, que exige que el defensor sea un doctor en derecho, es decir, un abogado. Esto viene a colación en razón de que en el sistema anterior se permitía la existencia de una persona de confianza. Ahora no exige que sea una persona un doctor en derecho quien lo realice. Como siguiente debate procesal tenemos el Ministerio Público, que, como ya vimos en un capítulo anterior, tiene la dirección de la investigación, ya no el monopolio porque también puede ser ejercido por particulares. Pero hay que entender aquí más que nada por qué entra en el Ministerio Público, porque el Ministerio Público tiene una doble función. Tiene la función de investigador, pero una vez que consigna el asunto, que lo hace conocimiento del juez y se desahoga en las primeras audiencias, se convierte en parte del proceso, es parte procesal, ya no es acusador, ya no es investigador y será acusador según la medida que lo permita. En cuanto a sus atribuciones, ya les hemos checado en un capítulo anterior: la investigación, vigilar por los derechos de las personas, ejercer mando y conducción, recibir denuncias, ordenar a la policía los actos de investigación, instruirlos para que actúen legalmente y suficiente, la autorización a los juzgados de actos de investigación, aquellos que requieran control judicial, ordenar detención, aplicación de mecanismos alternos. Estas son las funciones del artículo 131. El siguiente elemento procesal que tenemos es la defensoría. Esta es una reforma importante en razón de que, como manifesté antes, puede ser una persona de confianza. Ahora exige que sea un doctor en derecho para efectos de que el ofendido, el imputado, tenga una defensa técnica adecuada. Su normativa y regulación lo tenemos en las leyes federales de defensoría y leyes de defensoría pública de los estados. En el estado de Jalisco lo que aplica es la ley de
de la Procuraduría Social, que es a quienes pertenecen los defensores públicos. Sus funciones serán brindar un servicio gratuito, prestar el servicio de orientación, asesoría y representación, representar y ejercer entre las autoridades competentes los intereses y los derechos jurídicos del defendido, vigilar que se respeten sus garantías y las demás que estima la ley. Ahora bien, la ley explícitamente nos prohíbe, en su artículo 57 del Código Nacional de Procedimientos, contempla la figura que es el abandono de defensa. ¿Qué es esto? Que una vez que el defensor se nombra no puede renunciar a su cargo durante las audiencias una vez notificado de ellas. Es decir, puede ser en el cargo una vez que termine la audiencia, sí puede señalar pues que ya no es su deseo o previo a estar notificado a otra audiencia, pero si en ese inter renuncia se le puede dar un abandono de defensa y en consecuencia una situación jurídica legal que es un delito por el abandono de la defensa. Como siguiente parte procesal tenemos a lo que son los jueces, cuya normativa y regulación, la reforma penal los dividió ya tal como señalé en tres tipos de jueces, que son uno que prepara el caso, otro lo sentencia. Y en la primera instancia está por dos jueces, el de control y de preparación, y el del juicio oral, pero el control de preparación es lo mismo. Por lo general aquí en la práctica es lo mismo. Es solo uno responsable de juicio y uno de alzada. Así, para el desarrollo del procedimiento se consideran tres jueces, que son el juez de control, el tribunal y el tribunal de alzada. El tribunal de alzada, como dice, ya era una figura que ya existía, solamente se hace una distinción entre el juez de control y el juez de enjuiciamiento. Además de que se ingresan ya los jueces en materia de ejecución. ¿Cuál es la función de los jueces? A cada uno se le asigna según la etapa, como veremos en un momento dado. El juez de control conoce de la investigación a partir de que se amerita el control judicial hasta la autoapertura a juicio. Su función es en la audiencia inicial, que son dictar medidas cautelares, providencias precautorias, medidas de investigación sujetas a control judicial, órdenes de cateo, intervención de comunicaciones, toma de muestras de fluidos corporales, examen físico de personas que tienen que ser reexaminadas. Y asimismo resolver sobre las impugnaciones que las víctimas realicen por aplicación de criterio de oportunidad, abstención de investigación, archivo temporal y el no ejercicio de la acción penal. Las funciones durante la audiencia inicial es dictar el auto de vinculación y resolver sobre las medidas cautelares y fijar un plazo para la investigación complementaria. Durante la audiencia intermedia debe autorizar los acuerdos probatorios que se celebran entre las partes, excluir los medios de prueba que sean impertinentes y debo hacer notar que una vez que se desahoga la audiencia intermedia, entonces el juez de control deja de tener conocimiento porque emite todo el tribunal de enjuiciamiento, el cual conoce la audiencia de juicio oral, tiene la responsabilidad de resolver sobre la culpabilidad o inocencia del imputado. Con las instrucciones preside la audiencia de juicio oral, recibe la prueba durante la audiencia y se ahoga entre su presencia, puede suspender la audiencia por un máximo de hasta 11 días y decide si absuelve o condena al imputado. Tu obligación también es evaluar la prueba conforme al sistema libre de evaluación de la prueba. El tribunal de enjuiciamiento se compone por tres jueces, que son un juez presidente, un juez relator y un juez tercero en discordia, por así decirlo, se le puede llamar. Juez tercero interviniente que en el momento de la duda resuelven de manera colegiada cualquier evento que se suscite dentro del juicio. Y tenemos ya el juez de alzada, que es el que conoce en segunda instancia. En este caso sí conoce los recursos como son apelaciones en lo principal, que es lo que resuelven ellos. De la policía pues ya hemos hablado también en temas anteriores, pero aquí en este punto la policía actúa únicamente llevando al aprendido si es con orden de aprehensión, presentándolo si es orden de presentación o comparecencia y realizando las investigaciones complementarias que solicita la gente del Ministerio Público. Y van a actuar al final en calidad de testigos de todo lo que hayan investigado, de todo lo que se hubieran llegado a los elementos de prueba.
Su autor está fundamentado entre las legislaciones de cada estado. Sus funciones, como ya lo enseñé, estas se elaboran por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. En el artículo 75, que destaca tres rubros, que es la investigación, la prevención y la reacción. Y sus obligaciones, que ya hemos visto como el artículo 132, recibir denuncias, prestar el lugar de los hechos, trabajar con los indicios, solicitar los informes de las autoridades para su investigación. Tenemos por último lo que son los auxiliares de las partes, que ya hemos comentado que pueden ser los peritos en cualquier parte y cuya función será el allegar más datos científicos o falta de conocimiento del Ministerio Público o del mismo juzgador, es decir, vislumbrar los hechos, auxiliar. Tenemos también lo que es la unidad de medidas cautelares, que se mencionaba al principio de la división, que es el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales, pero eso lo veremos en el siguiente capítulo. La atención a que es una de sus funciones son las cuestiones de la prisión preventiva. Bien, luego tenemos lo que es la incoación procesal. Incoar es el conocimiento de la autoridad, la existencia de un delito. Tenemos dos incoación. Tenemos la incoación primero que nada ante la agente del Ministerio Público. Este se fundamenta en el artículo 221. Dice que la investigación puede hacerse por denuncia, querella o su equivalente. Y en los delitos de oficio bastará la comunicación que haga cualquier persona de conocimiento a la autoridad investigadora o al Ministerio Público de un hecho constitutivo de tal. Es decir, entonces cuando el Ministerio Público tenga conocimiento del ejercicio de la acción de un delito y requiera de querella, debe buscar recabar la querella. Pero ¿quién tiene el deber de denunciar? Toda persona tiene la obligación de conocer la presencia de un delito y acudir ante el Ministerio Público en caso de urgencia ante cualquier agente de policía. Asimismo, tiene el deber de denunciar que en sus funciones públicas, es decir, un funcionario público tenga conocimiento de la existencia de un delito. Quien no lo haga y tenga el deber jurídico de denunciar será acreedor a las sanciones correspondientes. Se puede dar una omisión dependiendo pues de qué tipo de delito sea. También toda persona que denuncie se tiene la obligación de poner a los imputados a disposición del Ministerio Público. Tiene que ser esta regla de denunciar. Nos señala el mismo artículo que no están obligados a denunciar quienes al momento de la comisión sean tutores, curadores, filos, cónyuges, concubinos o concubinarios, como evidente el imputado, los parientes por consanguinidad o por afinidad, en línea retícula hasta el cuarto grado y en colateral por consanguinidad afinidad, hasta el segundo grado. No dice que la forma de contener denuncia, como dice la denuncia puede ser cualquier medio electrónico y debe contener los datos de la persona que lo presenta, su denuncia anónima, domicilio, narración de hechos, indicación de quién lo habrían cometido, las personas que lo presenciaron o que tengan noticia y en todo cuanto le conste el denunciante. En la denuncia formal que se puede presentar, está obligado el policía o el ministerio que la reciba está obligado a levantar una constancia por escrito para que la firme. Y si el denunciante no puede firmar, se estampará su huella digital, pero la lectura que se haga de la misma. El trámite de la denuncia es que esta cosa sea presentada directamente con el Ministerio Público e iniciar las investigaciones. Y cuando esté ante la policía, informará al Ministerio Público sin perjuicio que realice las acciones necesarias para salvaguardar los derechos que pudiera tener o problemas que se encuentre la víctima. La querella es la expresión de la voluntad de la víctima o ofendido, quien legalmente se encuentre facultado para manifestar ante el Ministerio Público su pretensión de que se haga una investigación. Aquí, más que nada, por eso en la regla todo delito que no sea de querella es de carácter oficioso. Es decir, la querella es un requisito de procedibilidad, sin el cual una vez que si no se recaba, el delito no tiene materia para seguirse investigando. Como delitos de querella tenemos las lesiones, que si es deseado la persona lesionada acudir a denunciar y continuar, el Ministerio Público investiga, pero de no hacerlo así, el de oficio no las abre, a menos que sean claras lesiones que pongan en peligro la vida como una tentativa de homicidio. La querella es igual que la denuncia, tiene los mismos requisitos. La persona menor de edad puede también interponer la querella
que pueden prestarlo por quien ejerce la patria potestad de la tutela y sin perjuicio que pueden hacerlo por sí mismos o por un tercero. Ahora tenemos la incoación procesal. ¿Qué es la incoación procesal? Una vez que la gente del Ministerio Público, de la investigación que realizó con o sin persona detenida, considera que tiene elementos suficientes para acudir ante el órgano jurisdiccional por denuncia o querella, le anunciará, le avisará mediante un oficio al juzgador que ya tiene datos suficientes para continuar con la investigación. Existe la probabilidad, es decir, no solo basta con tener una figura delictiva, tienes que tener una persona que probablemente lo cometió. Entonces acudir ante el juez mediante oficio, solicitándole, en el caso de personas sin detención, que se requiere un citatorio, un orden de comparecencia o bien un orden de aprehensión. Cuando sea necesaria la necesidad de por necesidad de cautela. ¿Qué es la cautela? Que por el trámite que se le vayan a buscar los policías o algo únicamente para llevarlo a un proceso, señalar alguna fecha o algo, existe la posibilidad de que se pueda evadir de la acción de la justicia. Y dentro de este beneficio señalará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa. Sin perjuicio que posiblemente haga una reclasificación. Es decir, la incoación ministerial se da cuando llega la denuncia ante el agente del Ministerio Público. Y la incoación judicial ya es cuando el juzgador, a petición del Ministerio Público, mediante un oficio que le presente y le solicite la celebración de la audiencia inicial, él apertura su carpeta y da inicio con lo que es en este caso, el proceso, mediante la apertura de una carpeta administrativa. Las solicitudes de comparecencia o aprehensión será una relación de los hechos, en el cual se citarán, se harán constar todas las circunstancias que sustenten la necesidad de que se realice dicha figura jurídica. La presentación fue por cualquier medio, puede ser escrito, una audiencia privada, de manera oral. Aquí tenemos el artículo 143, dice que la resolución sobre la solicitud que hace el juez. Y en este caso el juez puede, como se dice en la resolución, a grosso modo, debe hacerlo primero con el debido sigilo, en un plazo no máximo de 24 horas. Si fue en audiencia, resuelve en audiencia. Si no, tiene 24 horas para hacerlo. Se pronuncia sobre los elementos y puede negar la solicitud si no era uno de los requisitos, por lo menos la existencia de un delito y la probable cuenta que alguien lo cometió, y devolver esto a la gente del Ministerio Público informándolo para que haga lo conducente. O bien el juzgador, si lo considera prudente de los hechos que le daron, puede hacer una clasificación jurídica distinta. Es decir, no es una variación del delito, sino que si él considera que los hechos que yo le pido la orden como una tentativa de homicidio y lo contrario, por considerar que hay lesiones, puede variar sin ningún problema. Con independencia puede ser que dicha resolución pueda ser materia de alguna apelación. Entonces aquí estas últimas figuras que son el desistimiento de la acción penal, el cual dice, tal como manifiesta en cualquier parte, como dijimos los elementos de la acción penal, en cualquier parte el Ministerio Público puede asistirse. Pero dicha solicitud debe contar con la autorización del titular de la Procuraduría. No puede ser el Ministerio Público por su cuenta, sino que debe contar con la autorización del fiscal. Y el fiscal lo autoriza, el Ministerio Público debe de expresarle al tribunal de alzada o juez de control o tribunal de enjuiciamiento que se encuentre los motivos por los cuales se desiste y pide el sobreseimiento. Para dicha resolución, si no es conveniente para la víctima, puede tranquilamente apelarla. También la ejecución y cancelación del orden de comparecencia o aprehensión, la cual se hace una vez que se ha ejecutado, cuando los elementos de la policía consideran que lo tienen ya a disposición y lo presentan. Asimismo, también se procede en aquellos casos cuando no se puede ejecutar o que ya no fuera necesaria la misma, quizá por presentarse por su propia cuenta el imputado. En todo caso, si es cancelación, de contar manera con la anuencia del titular de la institución, que siempre es fiscal. Y por último, para acreditar los supuestos de los cuales se puede hacer urgente un orden de aprehensión, como noté, puede ser en este caso el caso urgente, en el cual existen datos de que el hecho como delito existe el riesgo fundado de que se pueda sustraer, por razón de la hora no pueda concurrir ante la edad judicial, o que hacerlo imputado puede evadirse, así como el caso de delitos graves. Eso es en la fracción primera. La fracción primera dice que se califica como delitos graves todos aquellos que estén de prisión preventiva oficiosa.
o aquellos cuyo término medio aritmético sea mayor de 5 años de prisión. El término medio aritmético se deduce cuando se suman la máxima, la mínima y la máxima de una penalidad, y de eso es el término aritmético. Como ejemplo, tendremos en los casos de homicidio que la mínima son 20 años, la máxima 40, si lo sumamos son 60, la mitad de esos son 30 años. Entonces será la media aritmética para tomar en consideración. Bien, hasta este punto sería todo lo que veríamos en esta sesión. Vimos cuestiones de jurisdicción y competencia, las partes procesales y la incoación de la averiguación, de la indagatoria. Por último, únicamente manifestar y aclarar que en las audiencias pueden ocurrir todo tipo de partes procesales, pero no es necesario que vengan todas. Las que sí, en la mayoría de audiencias están obligadas a concurrir, siempre y cuando no sea una tutela de derechos, sea una audiencia de proceso, se debe intervenir, se compone únicamente y como mínimo obligatorio la presencia del juez, el imputado y su defensor, el encargado de sala y el agente del Ministerio Público. Y si es persona con prisión, en este caso que venga una orden de aprehensión, la policía procesal que auxilia para que no se vaya a evadir. Bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.